En cuanto a Nicanor Boluarte, hay algo que no ha desaparecido hasta el día de hoy, que es ese poder de facto, ese poder detrás que tenía él gracias a que se habría ejercido, ¿no? Gracias a que su hermana sería presidenta de la República. Le doy la bienvenida y las gracias por estar aquí a Martín Salas, ex fiscal anticorrupción. Bienvenido, doctor Salas. Buenas noches, Karina, gracias. Buenas noches por estar aquí, gracias por estar aquí. Muy bien, empecemos con esto, con los huayquis en las sombras. El juez Carguancho ha dicho que ha tenido a bien reprogramar esta audiencia para el 21 de este mes, porque los abogados han presentado una serie de escritos diciendo de que les han dado 30.000 folios para que los lean en menos de un día, y Carguancho ha dicho, bueno, nos parece que es demasiado, es un exceso. Pero más allá de eso, uno de los abogados dijo, se acaba de hacer público, se publicó ya, entró en vigencia esta nueva ley contra el crimen organizado. ¿Qué tanto va a pesar en favor o en contra la nueva ley de crimen organizado que pone la valla más alta o no para los fiscales, para los jueces, en este caso de los huayquis en las sombras? Mira, definitivamente al modificarse una ley de carácter procesal, las reglas del juego cambian y los procesos en trámites tienen que adaptarse de manera inmediata a estas reglas del juego, ¿no? En el caso concreto, respecto a la investigación que se sigue a Nicanor Boluarte, el tema de la suspensión ocurrida hoy día, dispuesta por Carguancho, tiene que ver mucho con la garantía del derecho de defensa, porque esa solicitud de los abogados, donde el juez dispone que se suspenda la audiencia en el entendido de que ellos aún no conocen esta cantidad de folios que se les habría notificado, dentro de los cuales se encontrarían los presupuestos que requiere la norma procesal para poder solicitar una prisión preventiva. El día de ayer, o ya era hoy, pero en la madrugada, se publicó esta ley, la nueva ley sobre el crimen organizado. ¿Esto le conviene a quién? ¿Le conviene al país o le conviene a las organizaciones criminales? Definitivamente se está debilitando las investigaciones que por organización criminal se encuentran en trámite. Recordemos que gran parte del sector político se encuentra investigado en el Ministerio Público y muchos de ellos como presuntos integrantes de una organización criminal, ¿no? Veamos nomás el tema que involucra a 14 congresistas investigados en la Fiscalía de la Nación dentro de una presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides, ¿no? El día de hoy, como le decía, uno de los abogados dice, advierte que no se vayan a olvidar, le dice al juez, no se vayan a olvidar que ya entró en vigencia esta ley. ¿Esto usted qué cree? ¿Que va a terminar favoreciendo a los huayquis en las sombras? ¿Va a poner más alta la valla para que la prisión preventiva se haga efectiva? Son dos temas distintos. El tema de la dación de esta norma de crimen organizado, en estas épocas donde, te vuelvo a repetir, gran parte del poder político está investigado como presuntos integrantes de una organización criminal, no es coincidencia. Definitivamente el Congreso está dando normas que favorecen a este sector político cuestionado ante la Fiscalía de la Nación. El otro punto que tocas es el tema de la prisión preventiva. Si es que esta norma va a afectar este pedido de prisión preventiva que hace la Fiscalía hacia el Poder Judicial. Yo considero que no, que el trámite de este incidente a través del juez de garantías, donde se solicita una prisión preventiva para el hermano de la Presidenta de la República y su abogado, entre otros, tendrá que seguir su curso regular con las debilidades que ya se encuentran fijas. Recordemos que el Poder Judicial ya tiene una posición al respecto. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial en el mes de mayo en segunda instancia? Ha dicho que no hay peligro procesal. Entonces, en este nuevo pedido del fiscal, ya no de una detención preliminar, sino de una prisión preventiva, el fiscal va a tener que ponerle mucha motivación,
gran fundamentación para poder demostrar que realmente hay un peligro procesal que se encuentra integrado o por un peligro de fuga o por un peligro en la obstaculización del curso regular de la investigación, ¿no? Porque ese es el punto débil que habría encontrado el Poder Judicial en una disposición anterior, donde le dice claramente los señores recuperan su libertad porque aquí no hay peligro procesal. Y si nosotros profundizamos un poco más con usted en el caso, peligro de fuga parece que no hay porque ellos se han presentado, no han querido, no han habido incidentes como para decir que Nicanor Boluarte o Mateo Castañeda se han querido ir del país, ¿no? ¿Qué habría podido pasar para que la Fiscalía esté segura que van a terminar con una prisión preventiva? Es decir, han tratado de obstaculizar de alguna manera el trabajo de la Fiscalía. ¿Ese incidente podría haberse dado con el tema de Harvey Colchado y el abogado? Por supuesto. Ya hay un perfil de actuación de ambos investigados, porque lo que se le atribuye al abogado Mateo Castañeda es haber interferido ante la Administración de Justicia, específicamente a través de Harvey Colchado, para poder influenciar en la Fiscalía que dirige, en el equipo de FICOP que dirige Marita Barreto, para cambiar al investigador y esta investigación sea trasladada de FICOP a otra especialidad. Creo que la querían trasladar, o de acuerdo a la tesis del fiscal, la querían pasar a el subsistema anticorrupción del Ministerio Público. Ese es un acto notorio de interferencia y de obstrucción a la justicia que podría tomarse como un presupuesto de configuración de obstrucción en la obtención de la verdad que requiere el peligro de fuga estipulado en el Código Procesal Penal. Ese es por parte de la actuación de Mateo Castañeda, que favorecería ¿a quién? A Nicanor Boluarte y a los otros investigados. En cuanto a Nicanor Boluarte, hay algo que no ha desaparecido hasta el día de hoy, que es ese poder de facto, ese poder detrás que tenía él gracias a que se habría ejercido, ¿no? Gracias a que su hermana sería presidente de la República. Recordemos que a él se le atribuye haber tenido ese poder de facto para poder nombrar prefectos y subprefectos, para poder nombrar al jefe de Provías, entre otros funcionarios públicos, para poder hacer que se le otorgue presupuestos a algunos funcionarios. Bajo esa coyuntura, eso no ha desaparecido. Él, en el supuesto de la Fiscalía, podría sostener todavía ese poder de facto, ¿no? Uh-huh. Que uno también de los sería presupuestos por los cuales se le dicta prisión a Keiko Fujimori es precisamente que ella tenía una bancada en el Congreso de la República. Ya. ¿Sí? Señalando de manera similar un poder de facto, ¿no? Claro, entonces él tiene una hermana presidenta, entonces podría ser un símil. Claro, porque es justamente parte de la imputación, que él tenía un poder detrás del poder para nombrar autoridades que corresponde formalmente ser nombradas por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno Interior, que están bajo el mando del presidente de la República, ¿no? Muy bien, pasemos a otro tema que también se ha visto el día de hoy. Ha sido muy criticada la pensión que se le dio vitalicia a Alberto Fujimori. Hoy día se tenía que ver si es que se le retiraba, no se le retiraba, o fue simplemente un espectáculo que quiso levantar el presidente del Congreso, porque ya se le había dado, pero dijo que la iban a revisar. El día de hoy ha quedado igual, no hicieron nada. Esta pensión, varios de los juristas han dicho que está mal dada. Ahora, si está mal dada, ¿qué se puede hacer? ¿O está bien dada? Yo considero que no le corresponde la pensión al expresidente Alberto Fujimori. El año 94, bajo el gobierno de Fujimori, se da la ley 26.519 que otorga una pensión similar a un sueldo de un congresista a los expresidentes de la República elegidos por voluntad popular, ¿no? Aquellos que heredan la presidencia de la República por una vacancia o que la asumen de repente por ausencia de estos a través del presidente del Congreso de la República, porque ya han intentado Merino y otros expresidentes pedir la pensión. Alguno de ellos, creo que Martín Vizcarra, goza de pensión presidencial, si es que la memoria no me falla. ¿Qué dice esta norma 26.519? Dice de que hay una excepción a recibir esta pensión, que es
cuando el presidente de la República haya sido acusado constitucionalmente, salvo que exista una sentencia que precise su inocencia. Y este no es el caso. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando hay dos presidentes del Congreso que le han dado la bendición? Soto y ahora Salguana. Doctor, estábamos hablando precisamente de esta pensión vitalicia que según la mayoría, creo que todos, no hay ningún abogado que haya dicho que esta pensión es válida, legal para Alberto Fujimori, pero en el Congreso de la República dicen que sí. Y ya hay dos presidentes del Congreso, Soto y Salguana, el día de hoy, que le han dado la bendición y dice que la pensión va, tiene luz verde. ¿Qué podría arrastrar en contra de estos dos presidentes del Congreso decir que sí cuando va claramente en contra de la norma, de la ley? Bueno, estamos viendo que en estos últimos tiempos el Congreso está haciendo todo lo posible para materializar normatividad que favorezca sus propios intereses y a los de su entorno político, ¿no? Ya lo dije en anteriores entrevistas, incluso aquí en tu set, Karina, que el 80% de parlamentarios investigados en la Fiscalía de la Nación, muchos de ellos por crimen organizado, estarían actuando de manera connivente, unidos, consensuada, para justamente materializar acciones similares como la de otorgarle una pensión a un expresidente que ha sido condenado y que ha venido cumpliendo condena por delitos de corrupción, por delitos de lesa humanidad, entre otros, y que conforme a la normatividad que el mismo Fujimori dio el año 94 no le correspondería, ¿no? Eso te lo puede interpretar hasta un estudiante de pregrado. Pero sin embargo, el Congreso ya acostumbrado a hacer lo que le da la gana, sin embargo, a través de esta unión política que tienen, saca este tipo de disposiciones dando derechos o reconociendo derechos a quien no le corresponde solamente por intereses propios y de favorecer a sectores políticos determinados que vienen dominando el Parlamento, ¿no? Pero en algún momento se tendrá que responder porque la norma, tal cual, parece no tener interpretaciones antojadizas. Es que ya se está investigando el actuar del Congreso en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Tenemos presuntas organizaciones o presunta organización criminal que está siendo investigada ya en las Fiscalías, en la Fiscalía de la Nación, y que involucraría justamente no solamente acciones dirigidas a desaforar a altos funcionarios, a perpetrar a otros funcionarios, sino también a favorecer a sectores políticos determinados, como en este caso favorecer al líder del fujimorismo, ¿no? de lo que fue la mafia fujimontesinista y que ahora tiene un rezago en el Parlamento, que es Fuerza Popular, ¿no? Es decir, usted me habla de los niños y todas las investigaciones que hay en contra de los congresistas, porque tenemos de todo, mochasueldos, un violador recientemente que ha recibido 14 años y que fue protegido por el Congreso de la República por ética. Claro, ¿y qué te dice la lógica? ¿Cuál es la mayor fuerza política en el Parlamento? Fuerza Popular. ¿A quién están favoreciendo? A uno de sus líderes. Y después sigue Perú Libre, que Exacto. también le hace la comparsa. Exacto, están trabajando de la mano, ¿no? Hay una alianza entre ellos, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a otro tema que también ha desatado la mirada perpleja del Poder Judicial. Hay un comunicado del presidente de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional especializado en extinción de dominio, y esto porque el Defensor del Pueblo ha interpuesto ante el TC una demanda de inconstitucionalidad frente a este trabajo que se hace para quitarle pues fuerza a la criminalidad. ¿Usted qué piensa de esta demanda de inconstitucionalidad frente a este sistema de extinción de dominio? Una demanda de inconstitucionalidad dirigida, ¿no? Dirigida hacia un tribunal constitucional que ha sido elegido por este Parlamento, conforme te lo dije hace un momento, un Parlamento investigado como arraigo de una presunta organización criminal, definitivamente pone en gran riesgo las investigaciones que se seguirán y que tengan en consideración la ley de extinción de dominio. Va a debilitar no solamente las investigaciones, sino va a debilitar de que el Estado peruano recupere todo ese acervo patrimonial que ilícitamente se habría
adquirido no solamente por funcionarios corruptos, sino también por narcotraficantes, lavadores de activos, defraudadores tributarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy riesgoso. Habría que leer el contexto de qué es lo que está pidiendo el defensor del pueblo para determinar de manera precisa hasta dónde se va a debilitar el tema de extinción de dominio en el Perú y con esto la persecución a las organizaciones criminales y al gran crimen que se hace de un patrimonio ilícito a través de su actuar delincuencial. Acá hay un comunicado del 016 de la Defensoría del Pueblo que aclara aspectos de la demanda de inconstitucionalidad contra la norma de extinción de dominio. Primero dice que lucha contra la corrupción, luego dice que reconoce la necesidad de contar con mecanismos legales para castigar conductas ilícitas o reñidas con el orden público. Sin embargo, estos no pueden quedar librados al arbitrio del ius imperium del Estado. Bueno, vamos a ir directamente, aquí más o menos trata de explicar después de las críticas que han venido, ¿no? Rechazamos de forma categórica las declaraciones y comunicados que pretenden desvirtuar la demanda de inconstitucionalidad. En esta línea advertimos que el decreto legislativo 1373 faculta al juez a afectar los bienes y recursos sin que exista una sentencia judicial que declare el origen ilícito de los mismos, lo cual rebasa los estándares constitucionales de nuestro sistema jurídico, vulnerando además el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica. ¿Esto sucede? No es correcto. Mira, te hago con un ejemplo, una comparación. En la actualidad, si es que tengo bien el dato, un general de división de la más alta jerarquía en el ejército gana 12.000 soles. ¿Ya? Un fiscal provincial está alrededor de los 15.000 soles. Ese es un sueldo que le otorga el Estado. Sin embargo, tú ves los bienes, si tú comparas los bienes que tiene formalmente un general de división y un fiscal, no digo todos, ¿no? Porque si no voy a levantar la voz de los militares, vas a ver que el general de división maneja un carro de alta gama, tiene casa con piscina, y fíjate, en la época de la mafia fujimontesinista, la cantidad de militares que fueron condenados por corrupción y que hasta ahora viven en sus casas con piscina y manejan sus carros de alta gama. A eso va dirigido la ley de extinción de dominio, a recuperar todo aquello que habría sido producto de lo ilícito y que hasta ahora no se ha recuperado. No se necesita haber sido condenado por ese delito. Basta de que el funcionario público no pueda o no se encuentre en el momento de justificar esos bienes para que el Estado diga, me los pasas a mi potestad, ¿no? Es decir, se preserva que no lo vayan a pasar a otros dueños. ¿Qué es lo que normalmente hacen, ¿no? Lo pasan a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, acá dice que se está vulnerando el derecho a la propiedad, pero ¿qué pasa si ese derecho a la propiedad, digo yo, le pregunto porque debe usted saber muchísimo más, ya es su propiedad, pero lo adquirió con dinero ilícito y después lo pasa, lo revende, y el Estado ¿qué hace? ¿Cómo hace para cobrar la reparación civil, por ejemplo? Simplemente se desvanece con todos estos trámites que el defensor del pueblo quiere. Es totalmente atentatorio contra la lucha contra la criminalidad en el Perú, ¿no? Va a generar de que el delincuente haga una ecuación simple y diga, si me voy a ir preso 5 años, me conviene a mí materializar este delito porque me voy a llenar de millones y el Estado nunca me lo va a quitar, ¿no? Muy bien. En el punto número 5 de este comunicado, que más bien parece que lo está redactando el Tren de Aragua, ¿no? Asimismo, dicho decreto legislativo impacta en el derecho a la propiedad y en la libertad contractual del tercero de buena fe que adquiere un bien. Es decir, yo que me compré la casa con el dinero de las extorsiones del Tren de Aragua, la vendo y yo tengo que creer, o el fiscal tiene que creer, que el que compró no sabía que era el dinero ilícito. ¿Qué es lo que hacen los traficantes de tierra? El traficante de tierra se mete a tu propiedad, hace los trámites a través de la corrupción en registros públicos, lo inscribe a nombre de un tercero y luego lo transfieren para argumentar ese tercero de buena fe.
lo cual es muy riesgoso porque aquí ya estamos entrando en un tema de testaferrato que lamentablemente no está bien regulado en el Perú. Es una forma de evadir la acción de la justicia para poder hacerse de un patrimonio absolutamente ilícito, ¿no? Entonces, aquí hay un sistema, como lo he leído en el comunicado del Poder Judicial, el presidente de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio. Entonces, hay gente especializada, sabe cuáles son los caminos de la corrupción, del crimen organizado, cómo hacen, cómo adquieren los bienes, cómo se deshacen de los bienes, todo para perturbar el camino de la justicia. Y todo esto no se ha dado cuenta el defensor del pueblo. No, simplemente se podría destruir todo este sistema especializado con esta acción de inconstitucionalidad si es que el Tribunal Constitucional así lo considera. Mira, y acá para el investigador, el encargado de la extinción de dominio, no es tan difícil determinar si este supuesto comprador de buena fe al que refiere el comunicado es o no realmente un testaferro que está recibiendo los bienes ilícitos con la debida diligencia. Imagínate, Karina, que tú seas propietaria de un inmueble que cuesta $1 millón y se lo vendes a Martín Salas. Martín Salas, para comprarlo, lo primero que tendría que averiguar dentro de la debida diligencia es quién es Karina Noboa, a qué se dedica, cuántos son sus ingresos y ver si es que la lógica cuadra entre lo que gana Karina y ese inmueble de $1 millón. Si obviamente no cuadrara, la debida diligencia me va a decir a mí, no te lo puedo comprar. Pero si hay un arreglo ahí para trasladar un bien ilícito a otro bajo el supuesto de tercero de buena fe, definitivamente es una forma de evadir la acción de la justicia, ¿no? Y es lo que está precisando en su comunicado la Defensoría del Pueblo. Este comunicado de la Defensoría del Pueblo, y además, como usted nos acaba de recordar, nosotros aquí en el país, con tanta corrupción, conocemos el término de testaferro a más no poder. Aquí también dice en el número 6, en el punto número 6, es por ello que, estando dentro del plazo de los 6 años establecidos para presentar una acción de inconstitucionalidad, la Defensoría del Pueblo ha promovido esta acción. 2 días antes de que se vence el plazo, casi ya corriendo, se ha presentado esta demanda de inconstitucionalidad que usted bien nos ha explicado por qué no se debería declarar inconstitucional la norma. Declarar inconstitucional, y además no es el único país que tiene este tipo de garantías que brinda la justicia, de mecanismos, ¿no? Creo que Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos, Colombia, Brasil, en realidad es una herramienta muy importante para la persecución criminal, ¿no? Muy bien. Solamente para terminar, un último comentario de lo que hizo también el día de hoy el Congreso de la República sobre la ley de lesa humanidad, ¿no? No lo observó el Congreso de la República, a pesar que la Corte Interamericana, el Ejecutivo no lo observó, y a pesar que la Corte Interamericana, la ONU, no sé exactamente qué parte de la ONU, dijeron que se debía pues ver que esto podía dejar en indefensión a algunas víctimas. Definitivamente. La Convención de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad del año 2003, si la memoria no me falla, sí, en una de sus cláusulas dice que no importa la fecha en que se hayan cometido los delitos, que se mantiene esa imprescriptibilidad. Eso no se ha respetado, por ejemplo. No se ha respetado que estos temas se tratan ya desde la Convención Americana de Derechos Humanos en 1947, 47, ¿no? Los principios de Nuremberg que también adoptó el Perú, que tampoco de 1945, donde se precisa también temas respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tampoco se han respetado. No es algo nuevo que se da a partir del 2002 y del 2003. El Estatuto de la Corte Penal Internacional desde el 2002, sí. Pero nosotros con este convenio de Roma, ¿no lo firmamos con reservas? Por supuesto.
¿Y eso qué significa? ¿No se supone que del 2003 hacia adelante recién entra en nuestro ordenamiento legal el tema de lesa humanidad? Pero hay cláusulas específicas. ¿Y cuáles son las reservas que ha tenido el Estado peruano? ¿Por qué no se han pronunciado al respecto? ¿Por qué no se han pronunciado al respecto? ¿Y qué han dicho de la normatividad anterior de naturaleza internacional que acoge la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad de los cuales el Perú estuvo de acuerdo durante tantos años? No han dicho nada al respecto. Muy bien, muchísimas gracias entonces por aclararnos cuál es su punto de vista y darnos pues mayor magnitud sobre lo que está haciendo el defensor del pueblo en contra de un mecanismo que sirve para luchar contra la criminalidad organizada. Muchísimas gracias. Hemos estado con Martín Salas, ex fiscal anticorrupción. Gracias. Buenas noches.